pongan a trabajar, terminan rápido, vamos temprano. A ver, cariados. Práctica número 1. Control de prácticas. Este es el control de prácticas. ¿Sí me escuchan bien? No hay ningún problema. Ok, esta es la tabla de control de prácticas, mucho más pequeñita, ¿no?, que la anterior. No trae tanta información para hacer el proceso de cariado. Práctica 1, el face mill o la herramienta que van a utilizar, pues ya vimos el día de ayer, es un face mill con diámetro de 2 pulgadas, es diámetro esto. Y los insertos pues son 3, y dice estas 3 cositas que ustedes ven aquí ahorita pues son las que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, analizamos una siguiente práctica y pues rápido nos vamos, pero me interesa mucho que esto que se ve aquí pues sí les quede bien claro. Ok, entonces el próximo lunes les voy a preparar una, porque estuve buscando entre mis cosas y no sé dónde quedó, pero yo sé, en mi trabajo sé que tengo una copia bien guardada y se las voy a compartir. Entonces la voy a traer, la voy a escanear y se las voy a pasar para que tengan una lectura rapidita que nos echamos el lunes aquí en clase sobre de velocidad de corte. Entonces hoy solamente analizaríamos fórmulas, sí, y unidades, ¿no? Vamos a ver entonces lo siguiente. Así que pongan mucha atención para que sea fácil, rápido para ustedes. Esta clase va a iniciar con lo de la velocidad de corte, ¿sí? Hasta ahorita hemos calculado desde coordenadas, posiciones, le hemos empezado a dar estructura a lo que es el orden en el que entran los códigos G y M durante cada bloque o cada línea. Ya hemos analizado qué es lo que hace desde el inicio al fin. Ya las próximas prácticas yo creo que vamos a empezar a trabajar más con el simulador, empezarle a meter un poquito o rápidamente, ¿no? Con cualquiera de las prácticas, cualquiera de ustedes, la voy a agarrar, la voy a empezar a simular y les voy a mostrar pues el resultado inclusive de sus tareas, ¿no?, para que vean el efecto que causa pues a la hora de ya hacer bien su programación y ejecutarlo. Entonces lo mismo va a pasar con las partes de cariado, con las de contornos, etc. Entonces a lo que vamos es que de ese proceso hay cosas que no hemos visto, cómo calcularlas, cómo llevar, de dónde sacar esos datos, ¿verdad? O obtener esos datos. Y en estos casos pues estamos hablando de 2 datos. Uno es la velocidad de corte, la velocidad del lucillo, ¿sí? Y el otro es el del avance, ¿sí? Entonces vamos a ponerle velocidad de lucillo. Recuerden que la velocidad del lucillo también igual, el lucillo se conoce como el spindle de la máquina, ¿sí? Entonces para que no se nos vaya a hacer muy raro, ¿no?, escuchar lucillo o spindle. Y por otro lado tenemos la velocidad de avance, ¿sí?, que es el fit. Ok, entonces ambos componen el tema de nuestra velocidad de corte. Es lo que vamos a ver el día de hoy: cómo calcular la velocidad de lucillo y cómo calcular la velocidad de avance. En la velocidad de lucillo sabemos que nos identificamos con la letra S. La letra S dijimos que es speed, que a su vez pues en español es velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Y en el avance pues es la F, que es el avance, bueno, que es el fit, que significa avance. Ok, entonces de esa manera es como debemos ir aprendiendo cómo identificar la diferencia entre velocidad de lucillo y velocidad de avance, ¿sí? ¿Cuáles son a quién se refiere la velocidad de lucillo? Bueno, la velocidad de lucillo se refiere a la velocidad del giro de la herramienta. Sí, en el fresado la herramienta es rotatoria. La herramienta es la que está viva, la que se mantiene girando, ¿verdad? El material está en una posición, podría decirse, estático, pero lo que hace que funcione moviéndose sobre los ejes, ¿sí?,
de la máquina pues es la bancada. En el caso de la fresadora que estábamos trabajando, pues la X y la Y es la que se mueven sobre los ejes de la bancada con ayuda de esos ejes, y la Z pues involucra lo que es la altura entre la Z positiva, la Z negativa de nuestro usillo cuando sube y baja únicamente, ¿verdad? Entonces, entre lo que es velocidad de usillo solamente es para eso, para definir la velocidad de nuestro giro. Pero la velocidad de avance quiere decir, cuando hablamos de velocidad de avance, es cuando es la velocidad en la que se mueve la mesa, ¿sí? En este caso la mesa es la que mueve los ejes X y Y. Entonces, para poder hacer los desplazamientos durante la partida de los cortes, ¿sí? El proceso del corte de la pieza, pues ¿qué es lo que pasa? Entonces la mesa se va desplazando, ¿verdad? Entonces a medida que se va desplazando, pues igual la podemos llegar a controlar, ¿sí? Por medio de un avance. Entonces ese avance le permite a nuestros maquinados poder efectuar operaciones de remoción de material mucho más rápidas, sin dañar material, sin dañar herramienta, y cumpliendo con los parámetros de maquinado pues que esperados, ¿no? que nos van a definir en la etapa del proceso hasta qué grado o hasta qué nivel estamos llevando la parte. Si solamente estamos aproximando a las medidas finales, o estamos dando terminados finales, o estamos haciendo determinadas operaciones en las geometrías finales de la parte. Entonces, durante todo ese proceso pues se está viendo un juego entre velocidades de usillo, un juego entre velocidades de avance, para poder determinar a cuánta velocidad tienes que desbastar, remover el material para aproximar casi a medidas finales, y a cuánta velocidad tienes que hacer los acabados para poder obtener los acabados superficiales esperados, ¿no? Ya sean acabados finos, acabados rugosos, ¿sí? Donde no nos interese mucho el hecho de que se vea como espejo, pero pues igual, ¿no? Ya esto nos permite poder meterle o un poquito más de velocidad al avance, o tener que bajarle, ¿verdad? Como hablábamos ayer con los trocoidales, ¿no? Que el aspecto de dar acabados finos pues es reducir esa velocidad. Entonces la velocidad de avance, en pocas palabras, es la velocidad a la que se mueve nuestra mesa, ¿sí? Y esa velocidad que se mueve la mesa pues le va ayudando a la herramienta, que por donde van pasando el material sobre la herramienta, pues igual va definiendo el tipo de acabado que vamos a obtener. Entonces, muy importante para obtener acabados, pues como generamos calor y se propaga muy fácilmente, ¿no? Que tanto en la herramienta como el material, pues por eso es que tenemos que a veces utilizar el coolant, ¿verdad? Para poder evitar que se caliente tanto herramienta como el cortador, y también juega un papel muy importante a la hora de hacer o de efectuar buenos acabados en el material. Y pues de eso se esperan esos resultados. Entonces queda clara la diferencia entre lo que es la velocidad del usillo y la velocidad de avance. No es así, no es tan complicado. Recuerden, velocidad de usillo es la velocidad del giro de la herramienta, y la velocidad de avance pues con la velocidad que se desplazan, ¿verdad?, nuestros ejes para poder realizar los cortes. Ok, bien, entonces, dado esto, pues nosotros hemos estado instalando simplemente o directamente, mejor dicho, las velocidades y los avances que yo les he estado recomendando, ¿verdad? Porque yo he estado exponiendo ahí durante las tablas de control. En este caso vamos a aprender a cómo se calcula, ¿sí? La velocidad del usillo y la velocidad del avance. Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de la práctica, por ahora. Y ahorita les voy a explicar el origen de todo esto, ¿sí? En primer lugar, tenemos la parte de la velocidad del usillo, que es el speed. En nuestro manual de Hi-Tech, ahí en ese manual nosotros sabemos que tenemos una lista de códigos alfabéticos, ¿verdad? Vuelvo a hacer otra vez con lo mismo. Tenemos un manual que tiene infinidad de material por aprender,
pero realmente estas tablas pues es a lo que más le pegamos carrilla, ¿verdad? A cómo se han dado cuenta. Entonces, revoluciones por minuto, ¿sí? La velocidad, ¿sí?, del lucillo, que está definida en las unidades RPMs. Bien, vamos a ponerle unidades de una vez, unidades de la velocidad, serían RPM, ¿verdad? Revoluciones por minuto, en este caso las RPMs. A eso se refiere pues nuestro concepto de la letra S en el código alfabético de la programación. Esto es general, tanto para el torno como para la fresa. La S es el mismo significado, ¿ok? Ahora vamos para el avance. Por ejemplo, el avance también tiene unidades. Estas son cosas que ustedes no deben de olvidar, deben de tener bien claro. Son pulgadas por minuto, ¿ok? Si lo ponemos de esta manera, son pulgadas por minuto. Bueno, lo ponen en minúsculas, pulgadas por minuto, ¿ok? Estas son las unidades de avance, de velocidad de avance. Bien, entonces, igual en su tabla de códigos alfabéticos también van a poder encontrar lo de la letra F. Dice avance controlado, ¿no? Y aquí están pulgadas por minuto. También recuerden, si la máquina la están controlando en puros milímetros, están fabricando piezas en milímetros, instrumentos milimétricos, etcétera, pues serían milímetros por minuto, ¿verdad? Entonces es muy diferente el uso de las unidades, o la diferencia entre unidades, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo. Avance controlado, ¿sí? Velocidad de avance, o avance controlado, o fit, o avance controlado, como dice aquí, controlado. Es a lo mismo que nos estamos refiriendo con esta letra en el alfabeto. Bien, entonces ahorita no hay dudas, ¿verdad? Si hay algo que no me entiendan o algo así, márquenme el paso ahí, díganme que lo repita, no hay problema. Entonces vamos a la primera parte. Vamos a ver, entre lo que son las velocidades de corte, dijimos vamos a ver primero lo que es la velocidad de lucillo, ¿sí? Para esto pues vamos a empezar con esta primera parte. Speed. ¿Cómo se calcula la velocidad? La speed. ¿Cómo se llega al cálculo de la velocidad? Ok, toda la información que yo esté mostrándoles ahorita aquí durante la práctica el día de hoy, se las voy a subir a su material, ¿verdad? En el Classroom. Yo les voy a explicar dónde lo voy a dejar. Entonces, esta es una tabla de fórmulas, ¿sí? Dirán que de dónde me la robé, dónde la copié, no sé qué copia, ¿no? Pero, bueno, así como está, así la bajé del internet, me gustó muchísimo. Sí, y la verdad es que yo siempre he manejado ahora sí que la fórmula ya a resumen, ¿no? Como fuese ya factorizada, ya con todos los despejes habidos y por haber, ¿no? Y ya no batallo nada, pero pues me pareció práctica y me pareció muy buena la tabla porque hay mucha explicación, ¿no?, de cuál es el origen de cada una de las velocidades. Entonces nosotros la que estamos buscando ahorita es esta, revoluciones por minuto. La voy a poner de esta manera. Lo que nosotros, de aquí de todas las fórmulas, la que estamos ahorita viendo es esta. Cómo calcular las RPMs, revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, dice la fórmula de revoluciones por minuto. Dice, es igual a 12 por pies por minuto de superficie entre 3.1416 por diámetro, ¿sí? Esa es toda la fórmula para poder calcular las RPMs, o sea, la letra S, ¿sí? Hablamos de que la S es igual a las RPM, ¿verdad? Revoluciones por minuto. Y nos dice, ok, 12 por pies por minuto de superficie entre 3.1416 por diámetro. Okay. En primer lugar, aquí hay algo que no conozco,
que son los pies por minuto de superficie. Los vamos poniéndole aquí, vamos sacando ese resumen, ¿no? Que son los pies por minuto de superficie. Bueno, los pies por minuto de superficie son lo mismo que la SFM. Las SFMs. ¿Qué son las SFMs? Bueno, Surface Fit esto es lo mismo, ¿ok? Eso es lo que significa las SFMs. Esperen un segundo. Ok, sí, está. Yo siempre que escribo esa definición se me va la que le digo fit, si son fit porque son los pies, ¿verdad? Fit. Surface Fit per Minute. Entonces, eso significa SFM. Y en español, pues Surface Fit per Minute significa pies por minuto de superficie. A eso me refiero. Entonces, a la SFM, aquí en México, en sus libros, bibliografías, se le conoce como velocidad de corte. Y su código alfabético es la letra B y la letra C. Así. BC. Por ejemplo, si ven fórmulas por ahí, inclusive no sé si se han echado un clavado bien completo aquí entre su manual. Al final creo que hay una sección de como de fórmulas, inclusive fórmulas trigonométricas, tangentes, cosenos, sí. Y aquí hay, por ejemplo, unas aquí. Bueno, también pues, porque se mueve tan rápido. Dame un segundo. Ok, aquí está. Fórmulas para machuelos. Bueno, esos son para los machueleados. Fórmulas de fresado y torneado. Aquí está. La RPM. Fíjense bien, aquí está la fórmula de la RPM. 3.82 por SFM entre diámetro. Se dan cuenta como muy diferente, ¿verdad? La fórmula que está ahorita mostrándose aquí, pero a esta fórmula es a la que vamos a llegar. Ok. Y la SFM, pues aquí la muestra como SFM nomás, así. Pero es la velocidad de corte, ¿sí? Y están pies de superficie por minuto. Esas son las unidades. Pies de superficie por minuto, ¿sí? Esa es la fórmula de la SFM. 0.62 por diámetro por RPM. Entonces ahorita vamos a llegar a este punto final, ¿no? Que son estas dos fórmulas así como quedan resumidas para podérselas explicar, pero estamos viendo directamente el concepto completo de la que yo les estaba mostrando, que está pues totalmente completa, ¿no? El origen completo de la fórmula. Entonces aquí arribita, si lo notan, pues está la otra. Está la de pies, la fórmula de pies por minuto de superficie SFM, que es igual a 3.1416, o que es como el pi, por las RPMs por el diámetro entre 12. O sea, ya despejada la fórmula, ahora aquí está la forma de cómo sacar las SFMs. Pero aquí hay una incongruencia, ¿no? Si se dan cuenta, pues para poder obtener la SFM ocupamos las RPMs. Pero para poder sacar las RPMs necesitamos saber las SFMs, ¿sí? Las SFMs son los pies por minuto de superficie. Es el dato que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí. Entonces, ¿cuál de los dos es el dato que debo localizar y cómo voy a dar con él para saber de dónde lo voy a obtener para poder iniciar a hacer el cálculo? Bien, bueno, vamos a lo que es. Ya hablamos de la SFM, son las Surface Fit per Minute,
pies por minuto, velocidad de corte. Ok. Bien, entonces vamos a lo que sigue. Vamos a seguir desglosando la fórmula y ahorita vamos a regresar a qué significa, de dónde se saca esto, la SFM. La RPM realmente es la que necesitamos calcular. Sí, esa es la que sí realmente se necesita calcular. La SFM no se calcula. No es necesario calcularla, ¿sí? Por el momento. Esa, de alguna forma, hay una forma de cómo sacarlo. Eso lo obtenemos por medio de tablas. ¿Ok? Se obtiene el valor base o el valor de referencia por medio de una tabla. Entonces, realmente lo que finalmente debemos de calcular es la RPM, que nuestra RPM pues es la S, ¿verdad? En el programa, la speed. Entonces, para calcular la RPM, podríamos decir S o podemos decir RPM, pero es lo mismo. Puedo decir S. Para calcular S, la fórmula me está diciendo que debo de multiplicar 12 por la SFM, 12 por la SFM, todo esto creo que está entre 3.1416 por el diámetro. $3.1416 por el diámetro. Ok, así es. Entonces eso es lo que nos está diciendo la fórmula de la S. Pero ya la S, ¿sí? Realmente así como se ve la fórmula, pues ya en resumen, pues es un resumen de esa, o bueno, un resumen no, ¿cómo se puede decir? Una factorización ya de la fórmula, ya despejando la fórmula ya completamente a su factor final, va a ser esta que está aquí. RPM es igual a 3.82 por SFM o SFM por 3.82 y todo eso entre el diámetro. Entonces, factorizando la fórmula, decimos que esta fórmula de aquí arribita ya queda de esta manera: SFM por 3.82 entre el diámetro. Y esta es la que finalmente nosotros terminamos usando. O sea, esta es la fórmula origen, pero esta es la que ya en resumen ya podemos utilizar esa. Utilizar esta sería lo mismo que utilizar esta de aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale el 3.82? ¿De dónde creen que salga? Así es, dice Marco, del 12 entre el pi. Sí, si factorizamos esto y esto, pues decimos, bueno, el 12 entre el pi, 3.1416 nos da, si redondeamos 3.819, son 3.82, ¿verdad? En resumen, entonces por eso es que lo dejamos directo así, 3.82, y ya eso solamente pues lo multiplicamos por el SFM y lo dividimos entre el diámetro directo, y así no tenemos que hacer tanto que el 12 por tanto y luego 3.14 por tanto. O sea, ya, resumidas cuentas, dejamos la fórmula de este modo. Ok, igual todavía sigue habiendo la constante de cómo calcular la SFM, pero ya les dije ahorita que lo vemos por medio de fórmulas, ¿verdad? Y en el caso de que quisiéramos saber cómo se calcula la SFM, pues la fórmula que aparece aquí dice que es 3.1416 por RPM por diámetro, ¿sí? Entonces 3.1416 por las RPM por el diámetro, y todo esto pues entre 12, ¿verdad? Que es lo que dice nuestra fórmula aquí, entre 12, para saber las SFMs.
Pero ya ahora sí, ya factorizada lo que es la fórmula, pues nos quedaría 0.62 por el diámetro por la RPM. Más fácil, ¿no? Más directo. Es lo mismo decir SFM es igual a vamos a ver la fórmula. No, esta no. 0.262 por el diámetro por la SFM. ¿Sí? Aquí está, miren. No RPM, perdón. Por la RPM. Ok. La verdad es que la SFM, pues la vamos a usar en su momento dado cuando queramos saber a cuántas SFM está corriendo un material con tanta RPM. ¿Sí? Pero solamente para saber la SFM que estamos a la que actualmente estamos corriendo. La que más van a estar utilizando, van a estar trabajando a la hora de estar programando, va a ser la de la S. ¿Por qué? Porque quieren saber cuánto va a ser la RPM. En su tabla de control, ustedes ya no les puse la RPM, les puse estos 3 datos que están aquí, pero con esos 3 datos ya ustedes pueden calcular tanto la RPM como el avance. Ok, entonces en este caso la fórmula ideal para poder trabajar sería esta para ustedes. Con esta van a calcular, con esta simple fórmula van a calcular cuánto va a ser la RPM necesaria o la S, la speed que requerimos. Entonces, ejemplo, la práctica del cariado, ¿sí? Classroom, cariado, la práctica número 1. Voy a abrir lo que es el plano. Aquí está. Dice, el material es aluminio 6061, es un aluminio, ¿ok? Nuestro material, aluminio. Bien, entonces, nuestro aluminio, yo les di en la tabla de control que para aluminio tenemos una SFM de 200 SFMs, ¿sí? Entonces, viendo las cosas de este modo, nuestro caso es aluminio pues la SFM del aluminio 6061, la SFM va a ser de 200 SFMs. Ese es el dato que nos está dando nuestra tabla, ¿verdad? Para ese material, 200 SFMs. ¿Por qué lo hago en relación al aluminio? ¿Por qué me estoy relacionando la SFM al aluminio? Bueno, un segundo, déjenme ponerles aquí unas tablas que yo bajé en internet. Déjenme buscarlas. No. Aquí está. Esas tablas igual se las voy a compartir ahí. Esas tablas las pueden conseguir ustedes por internet, y esas tablas, pues, dependiendo del tipo de material, pues nos da una referencia de la SFM que se va a utilizar. Por ejemplo, aquí hay un aluminio, dice aluminio y las aleaciones de aluminio, ¿no? Pueden trabajar para materiales de fresado, dice 800 a 1300 SFMs. Para el bronce, de 250 a 400 SFMs. Para el cobre, de 400 a 800. ¿Sí? Para el acero blando, ¿sí? o fundición de acero, ¿verdad? 250 a 600. Y para el duro, pues 100 a 300. Acero dúctil de 100 a 400. Acero maleable de 250 a 400. ¿Sí? Aquí tenemos magnesio de 1000 a 1500. Aleaciones de níquel
que son aceros de alta temperatura, 25 a 100. Aquí hay otros tipos de níquel también, que son como acerados de 200 a 250. Plásticos de 350 a 600 SFM. Aquí hay otro de plásticos también. Aquí hay aceros al carbón, bajos en carbón, 250 a 400. Aquí hay stainless steels, que son aceros inoxidables. Stainless steel. Están soft, quiere decir blandos, y hard quiere decir pues duros. Los blandos 200 a 400 y 60 a 250. Titanio, el blando y el duro. El blando pues de 150 a 400, el duro de 50 a 200. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren decir estos rangos? Porque es un rango, ¿no? Por ejemplo, el bronce tiene un rango de SFM de 250 a 400 SFM. ¿Qué es lo que querrán decir esos rangos? Bueno, un material con esta referencia que nos está dando una tabla, nos está ayudando a saber en cuánta SFM, cuánta velocidad de corte, porque eso es lo que significa la SFM, a cuánta velocidad de corte tiene este material, a cuánta velocidad de corte podemos maquinar, o es maquinable, ¿verdad? O puede ser mecanizado, como dicen, esta materia. Entonces, nos da un rango, es porque no existe como les decía, no existe por decirse, una velocidad exactamente fija, ¿no? Que digan, fíjate que este material de trabajo lo va exactamente a 300 SFM, ni más ni menos. No se puede decir eso, y nos dan un rango porque intervienen muchos factores para poder decir a cuánta velocidad dentro de ese rango lo vas a venir trabajando. Inclusive es solamente como referencia, es como para poder saber por dónde empezar, ¿sí? Para poder mecanizarlo. Vamos a empezar de 250 CFM e irle subiendo hasta 400 para ver qué tanto aguanta, ¿verdad? Pero a ver qué tanto aguanta depende de que subirle, y es para optimizar en tiempo lo que es también el maquinado. Si subimos avances y revoluciones, pues hacemos más rápido el trabajo, ¿verdad? Y por eso es que se habla de la optimización. Pero el hecho de saber si va a aguantar o no, o si en vez de, vamos a empezar por el rango más alto, y en vez de quedarnos ahí fijos, el proceso nos está pidiendo que le bajemos, ¿sí? Que le bajemos a la velocidad. ¿Y por qué nos está pidiendo que le bajemos, o por qué nos está diciendo que le podamos subir? ¿Por qué no está dando la oportunidad de subirle? ¿Por qué no nos da la oportunidad de subir, sino tenemos que inclinarnos a tener que bajarle? Bueno, pues por el motivo que les voy a mencionar, pues es porque por esa razón no hay un punto fijo en el que al material le guste trabajar a cierta o fija o ya definida SFM, ¿no? Que ya esté fija, no existe. El material no se puede procesar dentro de un material, una referencia fija o ya definida como la ideal y la única que existe. Lo tenemos que trabajar bajo esos rangos, porque nosotros dependemos de la calidad de nuestra máquina. Si es una máquina vieja, no se compara contra una máquina nueva. Entonces, el libro, la bibliografía, estas hojas, todas estas referencias, lo que digan otros libros, lo que digan las herramientas de proveedores, pues también no voltean a ver esa parte de nuestra situación, ¿no? en nuestro sistema de control que tenemos en nuestro proceso de maquinado. Esas cosas no las pueden controlar. No pueden controlar si estamos utilizando una máquina nueva o una máquina vieja, una máquina que no tiene nada de fuerza, que solamente levanta 1000 RPM cuando mucho, y cuando no se compara contra una máquina nueva que puede levantar hasta 20.000 RPM, 30.000 RPM, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa no puede controlar? La sujeción. Si la sujeción es muy pobre, que está muy débil, que la pieza está casi suelta, o la pieza está bastante rígida, que la mantiene estable y que no se pueda mover,
¿Por qué no puede controlar eso? Porque esas cosas se definen durante el proceso, y el que lo define pues es el que está creando el nuevo procedimiento, ¿no? Y si lo hace, pues lo debe de hacer bajo la intención de poder crear una mayor estabilidad durante su proceso. ¿Sí? Si lo hace de manera muy pobre, pues igual le va a responder el procedimiento. Entonces puede ser que eso le haga más deficiente lo que es su proceso a la hora de maquinar la parte. Otra cosa que no influye en nosotros, en nuestra capacidad de analizar, pero que podríamos buscar la forma de cómo mejorar esa situación en ese estado, es el estado de la materia. Si el material viene muy delgado, o si es una pieza que su figura ya geométrica o su base o todo su cuerpo es bastante delgado, pues a la hora de empezar a imprimir corte, imprimirle presión con el corte, pues la pieza puede ceder por tanta debilidad que tiene en la superficie, que no va a resistir más que pequeñas cantidades de carga de corte para poderle llegar, y sin tener que modificar o alterar el cuerpo de nuestra pieza, ¿verdad? Que llegue a deformarse, o que llegue a obtener cierta variación que no cumpla los requisitos del plano del cliente, ¿no? Entonces también eso puede llegar a causar vibraciones, puede llegar a causar malos acabados, ¿sí? Puede a causar que las herramientas se desgastan mucho más rápido. Entonces, y pues también en esos procesos pues tiene que buscar, como les decía, volvemos otra vez a lo de la pobre sujeción. Si no hay una sujeción que viendo que la pieza es delgada, la tienes que buscar la forma de cómo estabilizarla, mantenerla rígida, pues también el mismo estado en el que se encuentra la materia actualmente, pues siendo en un estado débil en que entre la herramienta corta, pues también va a afectar durísimo en el resultado, ¿no?, que queremos obtener. A lo mejor queremos empezar por meterle todos los kilos, ¿verdad?, toda la velocidad, y al final de cuentas terminamos por bajarle porque no aguantó, porque el cortador empieza a vibrar mucho, porque empieza a tener situaciones de deformación, porque tenemos que empezar a cortar con un avance mucho más lento para que no se estrese tanto. Entonces todas esas cosas, igual, vuelvo a repetir, no las controla una fórmula, no las controla una simple referencia de tabla que se bajó del internet, ¿verdad? O que se bajó de algún libro. Sí me estoy dando a entender lo que les quiero explicar. Entonces lo que hacen estas tablas es darnos simplemente un punto de referencia. Oh, pues, ¿sabes qué? Pues el bronce, pues, pues empiezan a trabajar por medio de 250 a 400. O sea, nos dan un rango. O sea, podríamos a lo mejor empezar en 250 y terminar en 300, ¿no? O 350, ¿no? Maquinando la pieza. O sea, yo empecé a 250 CFRs, pero descubrí que le subí más y aguantó. Y llegué hasta 350. Pero ya de 350 me quise brincar a 400 y ahí ya no aguantó, ya le tronó a la herramienta. Ya para como está mi proceso, ya toda la planeación que lleva, la programación, la configuración del programa, la logística con la que se va a hacer todos los cortes, cada una de las operaciones, pues en ese aspecto no aguantan, ¿no? Varié bastante todas esas velocidades, no las pude controlar hasta ese punto. Tuve que bajarles algunas las tuve que subir, porque sí me daba chance, y otras pues ahí más o menos, ¿verdad?, estuvieron equilibradas las velocidades. El estrés nos indica el sonido al maquinar, o la máquina tiene algún tipo de indicador de sobrecarga. Las dos cosas, Marco. La máquina tiene tanto su indicador para revisar qué tanta carga de corte le estamos metiendo, y a veces es una aguja, y la aguja cuando marca que el rojo, pues quiere decir que la máquina ya se está sobrecargando, ¿no?, de presión durante el corte, y pues ellas solas se protegen también. Así como tu carro cuando se queda sin aceite y se calienta, pues se apaga, igual la máquina también, sabes que se está sobreesforzando en hacer un trabajo, mejor párala, y ella sola se detiene.
Lógicamente todo es por seguridad, ¿verdad? Y lo que pasa también aquí con el sonido, también esa es una señal, ¿sí? El sonido nos va diciendo, ya, se oye así como que ya empezó a vibrar, se oye como que, te está golpeteando. Muy diferente, es la forma de cómo nosotros obtenemos experiencia frente a la máquina, ya fabricando una pieza. Ahí ya frente a la máquina, es la parte suave, ¿no? De estar frente a las máquinas, de empezar a escuchar y con el puro oído empezamos a identificar a qué se está refiriendo la bronca. Ok, está golpeteando, ¿sí? Se oye como que está pum, 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 pum. O sea, ¿qué puede ser, no? Pues a lo mejor le metimos mucho avance, el giro no se alcanza a compensar con el avance que lleva, y los gavilanes pues están nomás pegando con la... Y de hecho ves el material cómo se vibra, ¿no? Cómo se mueve la mesa o el material, cómo empieza como a moverse, ¿no? Por tanta fuerza que lleva el corte. O en otras ocasiones, pues cuando se vibra, pues se oye fácilmente, ¿no? Es un sonido muy peculiar la vibración. Se escucha como una chicharría, ¿no? Como que estás haciendo un constante vibreo, ¿no? Entre lo que es la herramienta y la parte. Entonces ahí esa también es una forma, es una señal de cómo identificar. Y pues ahí vemos a lo mejor, ¿sabes qué? No, pues no está cortando uniformemente, la superficie delgada está cediendo, la herramienta ya no está tocando completamente la superficie, a algunos puntos los agarra, otros no, cortan en el aire, y por eso empieza a causar esa resonancia, ¿verdad? De vibración. Entonces, muchas de esas cosas nosotros, como con experiencia en el maquinado, pues nos ayudan bastantísimo para poder buscar la forma entre la velocidad, ¿sí? El corte, cómo poder solucionar. Y si no, la velocidad no soluciona esto, ¿sí? O no lo mitiga, pues buscar la forma de cómo solucionarlo por el lado de la sujeción, por el lado de todo el sistema que ya nosotros configuramos, ver las oportunidades de mejora para poderlo llevar a cabo, ¿no? De manera que obtengamos un mejor resultado. Entonces, a lo que voy es, bueno, antes de seguir avanzando, sí queda claro hasta ahorita la razón del por qué. Entonces, esto es un ¿qué? Es simplemente un dato de referencia. No quiere decir que a esta velocidad todo va a salir perfecto, ¿no? No, simplemente es como para decirte por dónde empezarle. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, que te dijera, sabes, por ejemplo, abre el micrófono, Juan Carlos? Vamos haciendo un experimento bien fácil. Sí. O sea, no todos conocemos el aluminio, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Y todos conocemos un acero. Sí. ¿El aluminio y el acero son igual de duros? No. Sabemos que no, ¿verdad? Todos sabemos que no. Entonces, un aluminio podríamos, por lo blando que es, podríamos meter mayor velocidad que un acero, o a un acero le podríamos meter mayor velocidad que a un aluminio. No se llama velocidad al aluminio por el tipo de material. Por lo blando, ¿verdad? Por lo blando y lo fácil que es de mecanizar. El aluminio blando, pues es mucho más fácil de poderle imprimir mayor velocidad. Sabemos que no va, pero el acero es más duro, y el acero pues tenemos que moderar esa velocidad a una velocidad ahora sí como que más baja, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, por eso también ahí, por ejemplo, yo estaba viendo donde dice SFM. Ajá. Que dice que en el aluminio de 800 a 1300. No hay un parámetro, yo creo, no sé, parámetro fijo, como estaba diciendo, ¿no? Que haya donde le marque que sean 800 nada más, porque yo creo que a lo mejor depende también mucho de lo que son los diámetros de la broca, ¿no? Porque en la lista le marca un octavo, un cuarto y de media. Ok, esto ya viene siendo otro, este es del avance, ¿eh? Fíjate, ahí arriba dice fit. Ok. Esto ya viene siendo el fit. Ahorita vamos a ir para allá. Ok. Pero vas bien. ¿Viste que el rango del aluminio es de cuánto a cuánto? De 800 a 1300. Y el de este acero, mira, el del Iron Soft,
¿Cuánto te dice? De 250 a 600. Entonces, lo que quiere decir aquí, Juan Carlos, lo que quiere decir aquí, muchachos, es lo que acaba de decir Juan. El aluminio, la SFM, mientras más alta, la velocidad de corte también va a ser alta. La velocidad de la RPM va a ser alta. El resultado de la RPM, la fórmula también nos va a arrojar una RPM alta. ¿Sí? Si la velocidad de corte es alta, la velocidad de corte y la SFM es lo mismo, ¿ok? Para que no se confundan. Puedo decir simplemente SFM ya para que quede claro. La SFM, si es alta, la RPM también va a ser alta. Si la SFM es baja, la RPM va también a ser. El resultado de la RPM, la fórmula va a ser baja. ¿Ok? Entonces, si ustedes utilizan las tablas, solamente son para referencia, para saber en dónde empezar. No vamos a poner a girar una herramienta a la velocidad en la que cortamos el aluminio para cortar un acero, ¿verdad? Sí, es más o menos como la tabla que nos mostró al principio sobre las brocas. ¿Qué broca podríamos elegir, no? Ajá, algo así. Igual nos estamos apoyando con lo mismo, ¿no? Con tablas, con referencias para saber cuál es un punto de origen de dónde tomarlos, ¿no? Estos datos. Pero ustedes nosotros aquí en México tenemos una gran ventajota, ¿sí? Y se los voy a dar a mi experiencia. No en todas las maquilas trabajan en diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, en la aeroespacial, ¿cuál es el material más exótico, más usado para lo que son las partes de avión? En los anillos de turbinas, el titanio. Entonces, mayoría de piezas en la aeroespacial, de las turbinas, por ejemplo, en el caso donde yo trabajo, es puro titanio. La mayoría es titanio. ¿Sí? Entonces, la SFM, que nosotros, a nuestra experiencia, al estar trabajando ahí, cantidad innumerable de números de parte con ese mismo tipo de material, pues prácticamente ese mismo tipo de material trabaja la misma SFM para hacer, por decirlo así, desbastes, como para poder decir así, acabados. Entonces, al obtener ya ese factor de referencia para calcular el RPM, pues prácticamente podrías aplicarlo para cualquiera de esos números de parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo del mismo material. Si trabajas en una empresa, por ejemplo, como las que fabrican puro aluminio, como Jonathan, ¿sí? Que hace pura corredera de aluminio, ¿sí? Es tipo corredera comercial, pero ahí todo lo que es fabricación en CNC es fabricación de aluminio, y ese tipo de aluminio pues también, al momento de encontrar el factor común entre cada uno de los números de parte, que es el elemento del aluminio, la SFM para aluminio, pues igual podríamos calcular la SFM para cada una de las herramientas y tratándose del mismo material. Entonces no tenemos mucho para dónde ver, pues, en algunos lugares. A medida de que a lo mejor en otros lados pues trabajan ambos casos, titanio, aluminio, acero, inclusive aceros, ¿no? Entonces no hay mucho donde ver, ¿verdad? Sí hay otras empresas que he visto que me han contado que trabajan el magnesio, sí, y pues también tiene su chiste trabajarlos. Cada uno de ellos también tienen su chiste trabajarlo. Por ejemplo, el aluminio, pues ya sabemos que al momento de cortarlo se corta a alta velocidad, pero la alta velocidad genera mucha fricción y en seco podría causar que ese material se volviera chicloso, se funde muy fácilmente, ¿verdad? Pero por ejemplo el titanio tú lo trabajas en seco, ¿sí? También el titanio tiene una característica que es inflamable, se enciende con el calor, y al momento de encenderse, ¿sí? con tanto calor, es un infierno. Está súper difícil poder apagar ese incendio con un extintor de los rojos, los normales, ¿verdad? Entonces tendrían que usar un extintor especial con esos polvos químicos para poderlo mitigar ese fuego. Entonces cada material sí tiene su chiste también trabajarlo, y para eso pues
tenemos que saber cómo operarlo. No podemos venir de trabajar aluminio, ¿sí? Ya nada, pues así nomás, y le meto, y de repente vienes y le metes al titanio y no sabías que tenía esa característica a la hora de quererlo trabajar, y lo trabajas en seco, se te va el rollo de que tienes que meterle refrigerante o algo así, y pues igual, ¿no? El magnesio también me han dicho, pero creo que el magnesio no recuerdo bien, solamente fue una ocasión que estuve platicando con una persona en una empresa donde fabrican como pinzas para quirúrgicas. Me dijo que trabaja con este material y dijo, creo que decían que este era muy tóxico, tenía que usar hasta mascarillas, porque el polvo que desprende al estarlo cortando pues también es demasiado tóxico. Y hay otros materiales, por ejemplo como el que dice Marco Tapia, el Inconel, pero el Inconel es muy parecido al acero, pero este Inconel es durísimo, es muy duro. Yo creo que es de los materiales que en mi vida yo he conocido que son bastante duros. Entonces, pero es cosa curada porque es un material muy durísimo, pero que a la hora de maquinarlo con otro tipo de material, de cortador. Bueno, yo les he mencionado que los cortadores están hechos de carburo, ¿verdad? Pero se imaginan que un material tan duro como el Inconel pueda ser cortado con un material como la cerámica. Y ustedes dicen, oyen hablar de cerámica y dicen, pues la cerámica, se me hace, pues estamos hablando del material muy frágil, el material ese bien frágil que existe, o sea, la cerámica. Y créanme, la cerámica corta el Inconel como mantequilla, y a una velocidad sorprendente. Entonces, hay muchas cosas que aprender durante el maquinado y cómo trabajar con cada uno de esos materiales, ¿sí? Y es lo interesante que tiene esto del maquinado también. Entonces, a veces nos estancamos con un solo material en un solo taller o una sola empresa, haciendo puro acero y puro aluminio. Y en otros lugares, pues también trabajar materiales tan exóticos como el titanio o Inconel, que nos pueden llevar a aventajar en mucho o mayor experiencia, ¿verdad? De cómo trabajan. Pero pues el Inconel con carburo trabaja muy lento, ¿sí? Tardarían horas para sacar un corte ahí. O sea, es demasiado duro, es muy difícil de poderle arrancar material. Entonces, bueno, a lo que voy, regresando a esto, ¿sí? Las referencias de esas tablas pues nos están ayudando simplemente para poder orientarnos cómo trabajar ese material, no empezarle al ojo de buen cubero, ¿no? Como que enciende la herramienta, a ver, ponla a girar y la miras así de lejitos y dices, no, súbele, ándale ahí. No se trata de eso, ¿sí? Si no usamos la referencia correcta o adecuada de cómo correrse esa materia, pues podemos llegar al caso de dañar herramientas, dañar material, ¿sí? E inclusive hasta el hecho de nunca sacar una pieza. Sí, tengo una anécdota muy suave de eso porque teníamos unas piezas de Inconel que duraban un mes en sacar una pieza y la sacaban mal. Y todo por el hecho de no saber cómo llegarle al material. Sí. Y al último, esas piezas ahorita hoy en día se hacen 4 o 5 piezas por semana, terminadas completamente y todas salen buenísimas. Y están con cerámica. Cuando antes con el puro carburo salía una en casi 2 semanas. Con el carburo salían 2 semanas y con la cerámica salen como 4 en una semana. Entonces es la diferencia, ¿verdad? Entre cómo saber trabajar la materia. Entonces, eso es igual que en la carpintería, ¿no? El que sabe trabajar la madera, pues ya saben. Entonces, igual aquí va a ser, pero ahora vamos a hacer como los cirujanos, pero así como presumen los de la veterinaria, ¿no? Un día escuché hablar a un veterinario y me dijo, los doctores solamente estudian ¿cuántos cuerpos? 1. El humano. Los veterinarios ¿cuántos cuerpos creen que estudian? Ya se imaginarán todos los números de animales que me mencionaron, ¿no? Y entonces se me hizo curada esa perspectiva, ¿no? Y entonces en esto de los materiales del maquinado también me parece chistoso esa parte, ¿no?
Vamos a aprender a trabajar muchos materiales y eso es lo suave de esto, pero quiero que les quede claro esto, ¿sí? Existen referencias para poder aprender a controlar la velocidad en cada uno de esos materiales. No se inicia así nomás al ojo de buen cubero y no prendemos un spindle nomás hacia ahí se va. Tenemos que aprender a cómo calcular esa velocidad antes de empezar a tocarle un pelo al material, un pelo de rebaba, para poder saber cómo llegarle. Entonces, a final de cuentas, este es el origen de la SFM. La RPM es la que sí se calcula. La SFM es la que se obtiene de este tipo de tablas. Entonces, regresando, esas tablas se las voy a subir a su información ahí, a su Classroom. Sí, así como la de las fórmulas, para que la tengan ahí a la mano. Esta que acabo de cerrar. Y pues, este ya ustedes ya lo tienen, es el manual de Hightech. Pues no hay ningún problema, ¿verdad? Con este. Y regresando ahora sí al dato después del cotorreo de la SFM y cuál es su origen y qué tantos factores pueden afectar el hecho de poder lograr alcanzar cierto determinado cantidad de velocidad dentro de un rango ya de referencia. Pues en las tablas yo directamente, para que ustedes no vayan a buscar en tablas y no se metan en broncas con los rangos. Y si el aluminio es de 400 a 800, ¿entre cuánto le calculo la velocidad? No. Para todos tener un patrón y saber cómo calcular esa velocidad, ya directamente, por eso yo les voy a ofrecer en este caso la SFM. ¿Sí? El chiste era saber de dónde proviene la SFM. Si yo les di SFM de 200, pues lo único que hay que hacer es calcular la RPM. Y la RPM sería entonces S es igual, según la fórmula, a la SFM, que en este caso serían 200, ¿verdad? Por 3.82. Estamos usando la fórmula que está aquí, la que ya está ahora sí ya bien factorizada, ya a su término más simple, entre el diámetro. ¿El diámetro de quién? ¿A quién se refiere el diámetro? ¿A quién se referirá con el diámetro? ¿El diámetro de quién creen? Bueno, el diámetro de la herramienta. El diámetro de la herramienta, exactamente. ¿De cuánto es el diámetro de nuestra herramienta? De 2 pulgadotas, ¿no? Ahí está. No batallamos mucho porque hasta la tabla de control está el diámetro del face mill, ¿sí? 2 pulgadas. Ahí está. Entonces, si vamos a hacer el cálculo ya directamente, ¿cuánto nos daría? ¿De cuánto sería la S del programa? Sacamos calculadora, ¿verdad? 200 por 3.82 entre 2 pulgadas. Y nos da 382 pues RPM, ¿verdad? Ahí está. Quiere decir que en el programa, ¿sí? Quiere decir que en su programa, ¿sí? Cuando les pida la velocidad, la S en el programa, pues van a poner S de 382. ¿Ok? Si ustedes se van a lo que es aquí, en la plantilla, pues aquí van a poner 382, ¿verdad? S de 382. Esa sería la práctica número 1. Lógicamente ya sus coordenadas, sus zetas, ¿sí? Las otras coordenadas. Y pues nos faltaría nomás el avance, ¿verdad? ¿Cómo calcular el avance? Entonces, hasta aquí, ¿se entendió? ¿Cómo van a calcular la RPM? Con ese dato.
Entonces quiere decir que para calcular el RPM lo único que requiero es la SFM, ¿verdad? Del material. Y la SFM, pues en pocas palabras, es la velocidad de corte, pero del material. Entonces, si le agregamos aquí arribita, donde decía velocidad de corte, pero ¿de quién? Del material. O de la materia. Esa es la SFM. Velocidad de corte de la materia o del material, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Así se va a calcular directamente. La SFM por 3.82 entre el diámetro. Hay una relación completa y directa, ¿no? Entre lo que es el material, la velocidad de corte del material y la geometría de nuestra herramienta, que lo único que interviene aquí pues es nuestro diámetro. ¿Sí? Entonces, con esa velocidad es con la que vamos a poder controlar pues ya directamente la velocidad de corte, pero para el material como el aluminio, ¿verdad? Ok. Vientos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Sí, el 3.82, acuérdense, salió de esta fórmula completa. Dividimos el 3.1416 entre el 12, ¿no? Ah, no, 12, perdón. 12 entre el 3.1416, o sea, factorizamos esto, ¿no? Entre el 12 entre el 3.1416, ¿sí? Ah, no, 12 entre 3.1416 y nos da 3.82. Estamos hablando de la fórmula del RPM. Es la que está aquí arriba. 12 entre 3.1416 y eso nos da los 3.82. ¿Sale? Y ahí salió. Las 3.82 ¿sí van a variar o va a seguir siendo siempre lo mismo? No. La fórmula del RPM, esta siempre va a ser así. Tú no le vas a dar la SFM y el diámetro. Los 3.82 ya van a ser de aquí en adelante. Eso sí son, ya están de cajón, son fijos. Ok. Ese 3.82, como te lo voy a repetir, proviene de esta fórmula de aquí. ¿Vale? Ok. Bien. ¿Hay más dudas? El hecho de que salga 382 fue porque aquí ya sustituimos la SFM y multiplicamos por nuestro 3.82 entre el diámetro de la herramienta y eso ya nos dio directamente eso. Esa velocidad ustedes la van y la agregan directamente aquí en su plantilla o su programa, ¿verdad? Bien, ¿alguien tiene dudas? Ya para brincar al siguiente, a la velocidad de avance. ¿Dudas? Profe, la SPM los 200 los sacó de la No te escuché lo último, Manuel. Los SPM del aluminio los sacó de la tabla que estaba presentando. No, yo les di ese valor simplemente okay. para que lo calcularan así. Ok, entonces esto en la tarea va a especificar va a venir qué material va a usar. No, solamente aquí en clase les estoy explicando cuál es el origen de la SFM, que proviene del material. Okay. Pero lógicamente ya en el futuro, en lo real, pues ya tendríamos que estar trabajando con ese tipo de tablas. Entonces, algo que no mencioné, que bueno que lo preguntas ahorita que me recordaste, es que ustedes pueden bajar una tabla como esta, como la que ahorita les estaba mostrando, ¿verdad? Con las SFMs. Pero por ejemplo, si ustedes aquí en este mismo manual, creo que por aquí vienen también referencias de velocidades de materiales. Déjame buscarlos aquí rápidamente. Aquí no. Es que aquí yo me acuerdo que este manual también trae una pequeña
tabla donde vienen diferentes materiales, ¿sí? Y trae sus SFMs. Esa no me